Muy bien, bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí esta noche, aquí en vivo, para la lección 5, el turno de la noche. Bienvenidos a los que están asistiendo por las grabaciones también. Es una bendición tener esta opción de participar por las grabaciones. Am, entonces, sí, esta noche continuamos con la lección 5 del curso, La Iglesia Cristiana. Y esta noche vamos a estudiar Hechos 13. Y ahí veremos que durante su primer viaje misionero, Pablo y sus compañeros llegaron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Ahí Pablo les anunció el cumplimiento de las promesas dadas por Dios, cumplido en Jesucristo, y compartió las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo crucificado y resucitado. Por medio de su mensaje, el Espíritu Santo obró la fe en sus oyentes. Y hoy en día este sigue siendo igual. Dios sigue usando a sus discípulos para ir y anunciar Jesús. Entonces, qué bendición ser parte de su plan de compartir su palabra con el mundo. Vamos a continuar entonces, o vamos a empezar esta noche con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Amén. Ok. Muy bien. Esta noche tenemos estos tres objetivos. Empezamos con el estudio, ah, el método de las 4C con Hechos 13. Y después vamos a hablar del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Vamos a ver un poco de eso en la predicación de Pablo, en la historia de esta noche. Y también vamos a identificar el propósito de Academia Cristo, am, para compartir un poco más sobre nuestra academia. Entonces, estos son los objetivos esta noche. Vamos a empezar con el captar y con el captar para introducir la historia esta noche. Vamos a pensar en un escenario. Am, Vamos a imaginar esto. Imagina, está visitando un grupo de fe por primera vez. Y cuando termina el tiempo de oración, el líder le mira y le pide que comparta un mensaje con las personas reunidas ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice? Am, Somos un buen grupo esta noche, entonces para tener más participación, me gustaría si ustedes podrían comentar en el chat, por favor. Am, entonces, puede ser algo sencillo para escribir ahí, no tiene que escribir muchísimo, pero ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué es su mensaje para las personas que están ahí? Si es primera vez con ellos, tiene la oportunidad de compartir algo con ellos sobre la Biblia. ¿Qué va a compartir? Am, ¿Qué va a compartir con la gente que están ahí? Algunos pueden comentar en el chat. El Evangelio, excelente, Said. Recordamos esta pregunta, el amor de Dios. Am, ¿Dónde vemos el amor de Dios en la historia? Entonces sí, compartimos el Evangelio con ellos, las buenas nuevas.
¿Qué más tenemos en el chat? ¿Cuál sería su mensaje? Luciana, el mensaje de salvación, excelente. Muy bien, el mensaje de salvación. Ujú. Ulises compartiendo un poco de lo que Pablo compartió en la sinagoga. Compartió la historia del pueblo de Israel y cómo Dios los sacó de Egipto. Y luego habló de Jesucristo en su predicación. Ingrid, gracias, la paz del Señor esté con ustedes. Les hablaré de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Siempre Jesucristo es el Salvador. Excelente. Ujú. Excelente. Gracias, Alejandro. Gracias, Roger. Muy bien. Amor, la salvación del Señor Jesús. Muy bien. Entonces, sí, gracias por todas sus respuestas. Pues es básicamente el enfoque de la historia esta noche. Tenemos el mismo escenario con Pablo, está en la sinagoga y los judíos, los maestros de la ley que están ahí, dan la oportunidad a Pablo para predicar, para compartir un mensaje. Y vamos a ver lo que Pablo dice en Hechos 13, 13 a 52. Y es básicamente lo que estamos compartiendo. Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo. El amor de Dios es Jesucristo. El mensaje de salvación, tenemos Jesucristo. Entonces, vamos a ver todo eso en la historia esta noche. Y um, la historia es un poco más larga, pero lo que voy a leer todo esta noche. Ustedes ya han leído en sus Biblias, pero voy a leer todo esta noche también, porque es una buena oportunidad de escuchar a una predicación básicamente completa. No hay muchas predicaciones en la Biblia que cuando tenemos un mensaje completo con toda esta predicación o tal vez una predicación larga como está en la historia esta noche. Entonces es bueno entender cómo empezó Pablo, cómo terminó Pablo con su predicación y todo. Am, y entonces vamos a leerlo. Hechos 13, 13 a 52. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia. Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron, hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Y entonces empieza la predicación de Pablo. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo, escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio a esas tierras por herencia. 450 años después,
fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: Me agrada David, el hijo de Jesse, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿Quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno, del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes, los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron los profetas, lo cual se lee en los días de reposo. Pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús. Y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios la ha cumplido en sus hijos, es decir, en nosotros, al resucitar a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo, que dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: Yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice en otro salmo: No permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Es un hecho y que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió, se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió porque Dios lo resucitó. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieron a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza:
Estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no están judíos, no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, Te he puesto como luz para las naciones para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Entonces, continuamos con las preguntas hablando de los detalles de la historia. Empezamos con estas preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Algunos que están ahí, algunos personajes principales que están en la historia, otros que están mencionados. Profesor, Adelante, Víctor. está David, Samuel, Isaías, Jesús, Pilato, Pablo, a los habitantes judíos, Bernabé y los discípulos. Ok, excelente, muy bien. Y en la última parte, entonces tenemos las mujeres también, las mujeres piadosas, y los principales de la ciudad. Pero sí, esos son los personajes que tenemos en la historia. Hay varios, principalmente esta predicación de Pablo y la gente que están escuchándole. Ok, continuamos con cuáles son los objetos entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Luciana, Y las escrituras que fueron leídas, los libros de la ley, la sinagoga. excelente. Sí, lo que están leyendo, de la ley, la sinagoga, excelente. Habla de las correas del calzado de Jesús en esta predicación de Juan. Y, ¿qué más? La última parte, el polvo de sus pies y el madero, la cruz. ¿Ok? Bien, gracias, Luciana. Entonces, ¿dónde ocurrió esta historia? Y Ulises, gracias por el comentario en el chat también. Ocurrió en Antioquía. Antioquía de Pisidia, excelente, sí. Antioquía en la sinagoga ahí. Perfecto. ¿Y cuándo? No es necesario tener el año específico, am, pero en general, ¿cuándo ocurrió esta historia? Podría ser durante el primer viaje misionero de Pablo. Exacto, durante el primer viaje misionero de Pablo. Perfecto. Ujú. En un día de reposo. Excelente. Ok.
Y entonces hablamos un poco del problema que encontramos en la historia o los problemas que tenemos en la historia. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Weimar, adelante. Sí. Gracias, buenas noches, bendiciones, buenas tardes. Eh, Al parecer, los judíos o los primeros creyentes en Jesús tenían las escrituras y no las entendían del todo. Parece que seguían esperando. Ya tenían a Jesús ahí, pero como que algo les faltaba, no entendían que era él. Y Y en ese contexto, se presenta esta escena donde Pablo sale, ¿verdad?, a estos lugares a predicar y a hablar de Jesucristo y comienza a explicarles las escrituras y más bien parece que eso causaba molestia entre los judíos y esto lo estaba hablando en un día de reposo y los judíos se molestaban porque no les parecía la idea de que la escritura ya se había cumplido. Ujú, Y entonces Pablo les da una, como decía un hermano por aquí, les da una pedrada, les da un golpe. Les dice, ¿saben? Y por ese desprecio que ustedes presentan, por eso Jesús me dijo en persona, me lo dijo directamente, vete a los gentiles, háblales a ellos. Los gentiles se alegraron tanto de ujú, que ellos eran tomados en cuenta y se regocijaron. Entonces el celo de aquellos los consumió nuevamente y buscaron cómo levantarle falsos y ponerlo en peligro. Y ya sabemos después lo que pasó, lo expulsaron, ya no pudo seguirles predicando. ujú. Increíble la gracia de Dios, como ya estaba destinado que Pablo iba a traernos el mensaje a nosotros, los judíos. Y que tu nombre y gloria siempre. Amén. Excelente, Weber. Muy bien. Entonces, sí, en Hechos podemos ver este problema en muchas partes, que los judíos no creyeron que Jesús fue el Salvador, el Mesías prometido y todo. Entonces, esto es un problema que tenemos en esta historia y por eso tenemos la predicación de Pablo. Está compartiendo todo el Antiguo Testamento y que Jesús es el cumplimiento de estas promesas, esas profecías y todo. Es el Salvador prometido. Am, y entonces este es conectado al otro problema, los celos de los judíos. Se ponen envidiosos y celosos. Exacto. Muy bien, perfecto. Otro comentario sobre el problema que tenemos. Es un buen resumen, Weimar. Gracias. Ok, excelente. Tenemos en el chat también Alejandro, la oposición de ciertos judíos religiosos. Sí, exactamente. Y tenemos el problema en la última parte por sus celos. Están hablando con las mujeres piadosas que están en la ciudad y echaron a Pablo y Bernabé de la ciudad. Entonces, sí, hemos hablado un poco de las soluciones. Se resuelve el problema. Tenemos la predicación de Pablo. Muchos judíos no creyeron, pero los gentiles sí. El mensaje es para ellos también. Entonces, esto es más o menos una solución que tenemos en la historia. Y por sus celos también. um, Echaron a Pablo de la ciudad. Am, entonces, tal vez no todo es una buena solución, pero sí. Ah, Weimar, un comentario. Sí, gracias. Yo creo que, yo creo que Dios tenía el control de todo porque
eso no les permitía a ellos acomodarse en un lugar y quedarse así como uno que se queda en su lugar y se relaja y se siente. Como no los querían cerca, entonces salían ellos, tenían que irse y buscarse a otro lugar. Y justamente a ese lugar donde se iban, ahí también comenzaban a predicar. Y eso permitió que la palabra se expandiera por todos lados. Ujú. Exactamente. Sí, podemos ver eso en todos los viajes misioneros de Pablo. Hay muchas oportunidades y Dios está en control de todo. Y por eso las personas que están en Iconio van a escuchar la palabra después de eso. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, el enfoque, recordamos el enfoque, uno de los enfoques del curso es la ley y el evangelio. Ahora que entendemos bien, los detalles de esta historia, vamos a hablar de la ley que encontramos en la historia y el evangelio que encontramos en la historia. Voy a empezar compartiendo el punto principal de esta historia. El apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Esto es el mensaje ah, o el punto principal. Esta predicación de Pablo sobre Jesucristo, compartiendo la salvación, ah, que es, ah, sí, para ellos, el perdón de los pecados y todo. Entonces ahora pensamos en la ley, pensamos en el pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Luciana, ¿quiere comentar? Sí, Eh, veo como pecado en esa historia los celos o la envidia de los judíos cuando se estaba compartiendo el mensaje de salvación, su rechazo hacia el evangelio, y es algo que confesamos hoy día, que a veces queremos compartir el mensaje de salvación con algún vecino y somos rechazados, no quieren recibir el mensaje de salvación, y la incredulidad que tenía el pueblo judío con respecto a que Jesús era el Mesías prometido. Ujú. Excelente, Luciana. Gracias por la conexión a nuestras vidas Este, también. Eso, Sí, así como Bemar. dice la hermana Luciana, exactamente, eso, los celos, aunque Dios los puede utilizar luego para hacer algo bueno, pero Pablo en las cartas, ¿verdad? Pastorales, él invita a tener cuidado con los celos, porque los celos no es solo esas cosas de pareja o de amor, celos hay en todo, celo de la doctrina, celo del éxito, celo de X, Y asunto. Y también añadido al celo estaba otro problema serio que era la incredulidad, no Ujú, creer. Eso dice la Biblia específicamente, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la incredulidad es una expresión directa de pecado. Es rebeldía contra Dios. Es como decir, no te creo y no me vas a convencer. Eso es rebeldía y ese es un pecado grave, ujú. creo. Excelente, Bemar. Gracias. Muy bien. Ramiro, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Pues yo diría que también a veces uno mismo también, en ocasiones, se deja llenar mucho del trabajo, de actividades que lo alejan a uno de la palabra de Dios y de congregarse en la iglesia. Entonces, y por cosas que de pronto le pasan en la vida, eh, lo alejan uno, lo alejan a uno de la credibilidad hacia Dios. Entonces creo que también es un pecado el que uno comete a veces, que si le pasa algo malo, entonces uno cree o de pronto se cree que Dios lo ha abandonado. Y mentiras que no. En ocasiones si a uno le pasa algo es porque
porque Dios le está tratando de dar un mensaje a uno de algo que uno está cometiendo, un error que uno está cometiendo. Eso es lo que yo pues opino, pastor. Gracias. Muy bien, gracias, Ramiro. Y bueno, también en el chat, comentarios de Ulises, Lucy, también, envidia, el rechazo del al evangelio, celos, falta de fe. Muy bien. Ah, Luciana, ¿un comentario más? Oh, no, No, veo la mano, pero oh, antes. perdón. No, está bien. Y Roger, algo más antes de ir al amor. Buenas noches a todos. Fíjense que yo pienso, pastor y hermanos, que me encanta la actitud de ellos, ¿verdad? De los discípulos, como una observación, ¿verdad? Ellos, ok, perdón. Yo pienso y me encanta la actitud de ellos, ¿verdad? La reacción de ellos, que ellos toman la decisión de irse a otro lugar, ¿verdad? Eh, y no arman discusión alguna o pleito alguno, ¿verdad? En cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que el único objetivo de ellos es predicar la palabra y si hay oposición, pues sacudir el polvo e irse a otro lugar, ¿verdad? Y Dios permite eso, solamente no. No, excelente, Roger. Sí, recordamos que am, nuestro rol en la Gran Comisión solamente es compartir la palabra con otras personas. No, nuestro rol no es crear la fe. Esto es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, sí, todavía es difícil cuando tenemos oposición, cuando hay am, un algunos que rechazan la palabra de Dios, pero nuestro trabajo es compartir la palabra. Y la obra del Espíritu Santo es crear la fe. Weimar, ¿otro comentario? Sí, sí, un último comentario sobre eso. Y es que parece increíble que eso fue hace tanto tiempo, pero hoy en día podemos encontrar situaciones similares de esas problemáticas dentro de las congregaciones, dentro de la misma iglesia. A pesar de que lo tenemos ahí escrito, lo entendemos, nos predican de eso, como en este caso que estamos aprendiendo y nuevamente edificándonos en ese conocimiento, y aún así caemos en lo mismo. Qué torpeza. Que Dios nos ayude porque 2000 años después, si Pablo se hubiera enterado que 2000 años después íbamos a estar casi en las mismas, hubiera dicho, hombre, pues, ¿para qué? Sí. Creo que debemos esforzarnos un poquito más en no solo escuchar el conocimiento, sino ponerlo en práctica, creo. Ese Ujú. es un reto, un desafío muy, muy grande para nosotros como Sí. iglesia. Ujú. Amén. Sí, exactamente. Gracias por el comentario. Muy bien. Ok, hemos hablado del pecado, de la ley que encontramos en esta historia. Ahora hablamos del amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Lucy, adelante. El amor de Dios Sí. lo vemos cuando se muestra en la expansión del Evangelio, porque si bien es cierto, el mensaje de salvación vino para los judíos, pero ellos lo rechazaron el mensaje, rechazaron a Jesús, al Mesías. Entonces, automáticamente Pablo y Bernabé cambian de enfoque y llevan el mensaje a los gentiles. Eh, y entonces, gracias a eso, ahora nosotros como del otro lado, como otras naciones, estamos, o sea, tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, de ser conocedores de la palabra de Dios. O sea, el amor de Dios se manifiesta en la palabra de Dios.
en la expansión del Evangelio a todo el mundo, a diferentes naciones. Amén, pastor. Excelente, Lucy. Sí, uno de los versículos es 26, cuando Pablo dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, los judíos, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. La salvación es para todos, judíos y gentiles. Ramiro, adelante. Precisamente eso era que yo iba a decir. El versículo 26 donde yo veo el amor de Dios para todos, ¿no? Creo que todo se centra en ese versículo, pues para mí creo que sí. Ujú. Creo que precisamente iba a decir, sí. Sí, excelente. Sí, es amor tan grande de Dios. Said, Pastor Luke, en el versículo 38 yo veo el amor de Dios cuando recibimos perdón a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ujú. Excelente. Sí, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hermano Luke, Sí. eh, es increíble ver cómo viene progresando a partir del mensaje de Pablo hacia los judíos. Creo que nos parecemos a Pablo en ese aspecto, que cuando nosotros recibimos algo bueno, algo que queremos compartir, que queremos expresar, que no lo queremos retener dentro de nosotros, buscamos los más cercanos, nuestras familias, nuestros parientes, nuestras amistades, nuestros conocidos. Y a lo mejor ahí no es el grupo que se va a sentir bien, se va a alegrar. No tienen nuestra misma visión, no comparten el mismo sentimiento de agradecimiento, de alegría que nosotros podríamos tener al recibir eso. Y eso le pasó a Pablo. Él se fue primeramente a sus hermanos, decía él a los de su misma familia. Y más bien aquellos, cuando vieron el montón de gente que quería escuchar y aprender, se llenaron de ira y de celos. Es decir, que no querían que la palabra se expandiera, no querían que el conocimiento llegara. Fue a tal punto que se llenaron ¿cómo es que decían? De envidia. No sé una palabra que usaron ahí que estaba muy buena. Y entonces ahí comenzaron, y dice allí, hay un versículo clave, creo que es el versículo 40 o algo así, eh, que dice así, disculpe, es que se me movió. Ahí, el 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera anunciado primero a vosotros, mas puesto que la desecháis y no nos juzgáis y no os juzgáis dignos de esta vida eterna, mirad, nos volvemos a los gentiles. Los mismos judíos, Pablo no los estaba condenando. Ellos mismos no se juzgaban dignos de la vida eterna. Y entonces dice Pablo, aquí no hay nada que hacer, voy con los gentiles. Creo que tenemos que tener cuidado que no nos pase lo mismo. Ujú. A veces decimos, no me merezco esto, es que yo soy tan malo. Creo que el amor de Dios justamente por eso se expresa, ¿no? Para salvación. De eso se trata el Evangelio. Sí. Amén. Bueno, excelente, Beimar. Muy bien. Gabriel, vi la mano levantada. ¿Quiere comentar? Está mudo el micrófono en el momento. Tal vez no. Pero está bien. Am, entonces sí, vamos a continuar con la aplicación a nuestras vidas. Entonces, después de leer esta historia de la Biblia, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas? ¿Qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra?
Ramiro, adelante, y después Luciana Valdés. Pues yo siempre pido todo el tiempo en mis oraciones a Dios de sabiduría. Me abra mi mente para entender y poder, ¿cómo es que es la palabra? Mostrarle a otros hermanos, pues, con ejemplos, la palabra de Dios, de que Él nos ha salvado y que solamente tenemos que cuidar esa salvación. Ujú. Sabiduría más que todo. Sí, gracias, Ramiro. Luciana. Amén. Yo le pido al Señor que me dé la gracia y el valor de poder llevar su mensaje, de no callar y poder hablar de su palabra en cualquier lugar. Ujú. Sí, ser valientes en compartir el Evangelio con los demás. Ujú. Bien, excelente. Gracias por todos los comentarios y toda la participación en el estudio esta noche. En la última parte de la lección, esta noche vamos a hablar del proyecto final, la pregunta que tenemos del proyecto final, que es bien conectado a la historia esta noche, hablando del mensaje principal de la iglesia. Es una historia hermosa que tenemos de Hechos 13, porque vemos la predicación de Pablo, la conexión que del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y tan claro las profecías, el cumplimiento de las profecías y todo. Entonces, vamos a hablar ahora del mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Y la pregunta que tenemos en el proyecto final es: ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y la otra pregunta conectada a esta sería: ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal? Entonces vamos a hablar de los dos ahora. Entonces, voy a compartir un poco con ustedes con versículos de la palabra, pero ¿qué piensan de esta pregunta después de leer la historia esta noche y en otras partes de la Biblia? ¿Qué podemos decir de esta pregunta? ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Amén. Peimar, sí, Sí, adelante. creo que el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo eh, es que ellos no era que predicaban, sino que ellos ese era el mensaje que recibían de parte de Pablo en este caso. Eh, Jesucristo era el Mesías, Jesucristo es el Señor. Jesucristo era quien traía la redención tan esperada durante tanto tiempo, desde la primer promesa hecha. Creo que desde Adán y Eva, que le dijo a Eva que ella iba a engendrar, ¿verdad? Y que de su descendencia Ujú, aparecería alguien y que ella iba a vencer a la serpiente. Luego con Abraham, que le dijo que de él venía, él iba a levantar un linaje que se iba a regar por toda la tierra y que iba a levantar un reino perpetuo, las promesas a David, etcétera, todo lo demás. Entonces, la iglesia cristiana primitiva entendió que, que ese Jesús que predicaba a Pablo y Bernabé, ese era el cumplimiento de la profecía y lo recibieron con gozo, con alegría. Estamos hablando de iglesia, ¿verdad? No de los judíos, porque ahí hay una separación. Desde luego ujú, el mismo Pablo dice que hay una separación entre iglesia, que eran judíos que creían en Jesucristo, y los gentiles que creían en Jesucristo. Estaban separados de los judíos que no creían en Jesucristo.
Entonces ese Israel ahora ya no era un Israel geográfico, físico, sino un Israel espiritual. A eso es a lo que se le denomina iglesia. Y ese era el mensaje. Jesucristo es el Señor. Salvación para todos a través de Ujú, Jesucristo. ujú. Amén. Bien, excelente, Bemar. Sí, basado, el mensaje basado en Jesús, en el Mesías. Perfecto. Lucy, damos la palabra a Lucy. Podría ser el mensaje principal también es la iglesia primitiva llevaba las buenas nuevas, proclamaba a Cristo crucificado y resucitado y la ascensión. O sea, hacían conocer a Jesús, al Mesías que había venido. Bueno, básicamente eso, llevarle el mensaje de salvación y las buenas nuevas, hacer conocer a los judíos y a los gentiles. Ujú. Amén, pastor. Excelente. Sí, sí, aclarando la obra salvadora de Cristo. Sí, su muerte, su resurrección, el perdón de los pecados. Excelente. Roger. Roger, adelante. Sí, ellos lo que hacían era, y lo que veo aquí es que ellos lo que hacían era mostrar, ¿verdad? Mostrar al prójimo o a los demás el amor de Dios, eh, mostrar el amor de Dios, o más bien el amor que Dios mostró hacia ellos primeramente y luego ellos están mostrando el amor hacia Dios a través de llevar el mensaje de salvación, ¿verdad? Ujú. Bueno, gracias, Roger. Muy bien. Y gracias por los comentarios en el chat, Ulises, hablando del Evangelio, el perdón de Dios por medio de Jesús. A Luciana, a llevar el mensaje de salvación por todas las naciones. Sí, Jesús es para todos, este mensaje es para todo el mundo. Perfecto. Entonces, más adelante en Hechos 26, dice eso, ahora te envío a los judíos y a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El mensaje central de la iglesia está en la cruz y la tumba vacía. Este es el Evangelio y es lo que tenemos aquí en la pantalla. El mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo era Jesucristo crucificado, resucitado, la salvación por fe en Jesucristo. Entonces, con nuestras respuestas a esta pregunta del proyecto final, debemos incluir Jesucristo, su obra salvadora, su muerte, su resurrección, el perdón de los pecados, la salvación por fe, todo con Jesucristo, el Mesías, el Salvador prometido. Y entonces hablando o pensando en nuestro mensaje, obviamente es lo mismo, ¿cierto? Queremos compartir exactamente lo mismo. Esta obra salvadora de Cristo, lo que hizo por nosotros, por todo el mundo, que la salvación es por fe, no es por obras. Entonces, sí, nuestro mensaje es lo mismo. ¿Algún comentario sobre estas preguntas del proyecto final, pensando en este mensaje principal de la iglesia? Y después voy a compartir un poco del propósito de Academia Cristo, pero para terminar esta parte. ¿Un comentario más? Solo, y yo quisiera comentar, pero es que está el servicio en la iglesia y interrumpe mucho. Oh,
Lucy. Una pregunta, ¿por qué se le conoce como iglesia primitiva? Um, Porque es donde empezó la iglesia, básicamente, los creyentes en Jesús. Son las primeras personas que están conocidos como cristianos, que creen en Jesús como su Salvador. Entonces, um, sí, por eso hablamos de la iglesia primitiva. Porque antes fue la nación de Israel, y todo eso. Entonces es um, el inicio de lo que tenemos hoy día. Personas que creen en Jesús y adorar a Jesús y, um, y eso, básicamente. Amén. Gracias, Lucy. Pastor, profesor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre iglesia primitiva con la iglesia protestante? Pues durante tiempo habían cambios en la doctrina de la iglesia y todo. Entonces, en esta época tenemos las primeras personas que creen en Jesús como su Salvador, la iglesia primitiva. Entonces, la iglesia protestante am, es, am, sí, la La otra. protestante deriva de Lutero, creo, ¿verdad? Sí, tenemos la iglesia católica y al otro lado la iglesia protestante y depende de las doctrinas que enseñan, y todo esto. Hay las denominaciones. um, pero sí, entonces hay mucha historia sobre la iglesia y lo que pasó durante tiempo con la doctrina, las enseñanzas y todo. Am, y por eso me gusta regresar a Hechos en este curso, cuando tenemos los primeros creyentes, después de Jesús, ¿cierto? Que creen en Jesús, que están compartiendo Jesús con los demás. Y después de esto, sí. Hay personas que am, enseñan cosas diferentes sobre la Biblia y todo. am, y por eso tenemos las denominaciones y todo. Y también recordamos en Hechos y sí, especialmente en Hechos, por eso es tan importante regresar a lo que dice la palabra, siempre lo que dice la palabra. Am, y más de tradición o otras cosas, es lo que dice la palabra, es lo que creemos. Am, ok, Gabriel y luego Alejandro, y después vamos a hablar de la última parte. Buenas noches. Bueno, para hacer un aporte de la pregunta, al interrogante de la hermana, Sí, la iglesia primitiva del periodo inicial del cristianismo, que abarca de la época de los apóstoles hasta aproximadamente el siglo IV después de Cristo. Este es el periodo de característica de nacimiento y desarrollo de la comunidad cristiana. El término primitivo se refiere a su carácter inicial, a los primeros años de la existencia de la iglesia cristiana. Más o menos por ahí, y profesor. gracias, Gabriel. Excelente. ¿Y Alejandro? Sí, Lu, saludo a los hermanos y para acá hay un versículo para decirle algo a la hermana ahí que preguntó la primera duda, ¿por qué le llamaban cristianos? En Hechos 11, capítulo 25, dice, después que partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y en el 26 dice, y hallado Saulo, le trajo a Antioquía. Y reuniéndose todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Justamente estamos hablando del lugar y el hecho histórico que sucedió en Antioquía. Fue en Antioquía
que fueron llamados por primera vez cristianos, ¿no? Ujú. Ahí, Sí, era eso. no, excelente. Sí, esto es el inicio de este nombre. Perfecto. Am, y tal vez un comentario más, Lucy, No, no, sobre... solamente quería decir muy buena la explicación. Sí, es bueno conocer Perfecto. esos detalles para evitar confusiones. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy bien, gracias. Excelente, Lucy. Y pensando en las enseñanzas de la iglesia y las denominaciones y todo, tenemos un curso que se llama Identificación Espiritual, donde estudiamos un poco más de la historia de estas cosas. Entonces, es un curso interesante para hablar más del tema, profundizar más en el tema. Ok. Vamos a terminar entonces con el propósito de Academia Cristo. Ustedes ya han escuchado de nuestro propósito, entonces solo voy a compartir un poco más. Tal vez hay algunas cosas que ustedes no han escuchado antes y voy a darles un poco de tiempo para sus preguntas también. Am, pero sí, Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo, ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Entonces es dos partes. Es aprender más de la palabra y compartir lo que hemos aprendido con otras personas. Entonces nos dedicamos a ayudarles a conocer y entender las escrituras, porque en ellas el Espíritu Santo nos muestra el pecado y conocemos la gracia de Jesucristo. Entonces esta parte es importante. Y también al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra con otros. Y es exactamente lo que dice la Gran Comisión. Es cierto, la Gran Comisión es nuestro propósito. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, estamos haciendo esto, participando en la Gran Comisión y es nuestro deseo que todos están haciendo esto, participando en la Gran Comisión, compartiendo la palabra con otras personas. Am, en discipulado hay 13 cursos en total donde estudiamos la palabra, 6 cursos de esta serie de la Biblia. Hay cursos hablando de las enseñanzas de Jesús, identificación espiritual y legalismo. Hablé un poco de identificación espiritual antes. Y la palabra crece. Hay 2 cursos en esta serie. Entonces les animo a seguir estudiando con nosotros. Hay mucho para aprender, hay mucho para estudiar y podemos aprender más de la Biblia, obviamente, pero también podemos compartir lo que estamos aprendiendo con otras personas. Y esto es más el enfoque del siguiente nivel de Academia Cristo. Tenemos el nivel sembrador. Entonces, después de la última clase, el último curso de discipulado, um, ofrecemos otro nivel. El propósito es más específico, es para personas que están compartiendo la palabra en sus propios grupos, que tienen grupos de estudio en sus comunidades. Y en el nivel sembrador estamos ayudándoles a compartir la palabra con estas personas. Entonces, cada curso, el enfoque es más cómo podemos hacer eso. Cómo podemos, pues, no es solamente un grupo de estudio, también es crecer una iglesia en su comunidad. ¿Cómo puede hacerlo? Tenemos los recursos y todo. Y esto es el enfoque
del nivel sembrador, todos los estudiantes en el nivel sembrador están trabajando en sus comunidades para compartir la palabra con otras personas. Entonces, tienen sus grupos, tienen en algunos casos iglesias en que están los, están está el líder compartiendo la palabra con otras personas. Entonces, esto es el nivel sembrador. Y después del nivel sembrador también ofrecemos un seminario. Entonces, tenemos mucho para compartir sobre la palabra de Dios y cómo compartir la palabra con otras personas. Esto es nuestro deseo. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de terminar la lección esta noche? Víctor, veo el micrófono abierto. No sé si... Sí, profesor, solo quería que saber la lista de los cursos que son 13, saber cuáles son los cursos que se van a tomar por todos, los nombres pues, de Perfecto. los cursos. Sí, exacto. Ok. Lo que puedo hacer, Víctor, es voy a anotar esto y yo puedo compartir la lista en el grupo de WhatsApp, la Mayo Correcto, curricular. Sí, está bien, profesor. muy bien. Gracias por la pregunta. Muy bien. Excelente. Gracias a todos por su participación esta noche. Para recordarles, la pregunta 5 del proyecto final es ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y la segunda parte es ¿cuál debería ser nuestro mensaje principal? Am, Muy bien, entonces ustedes pueden contestar la pregunta 5 del proyecto final para ser listos cuando empezamos los proyectos finales. Y la tarea para la próxima clase, voy a compartir con ustedes el video de la lección 6. Ustedes pueden ver Hechos 14, darles un vistazo a Hechos 14 y 15. Y vamos a enfocarnos en la historia de Hechos 15, 12 a 39 en nuestras Biblias para la próxima clase. Ramiro, ¿un comentario? Una pregunta, con el proyecto final usted nos lo envía más adelante completo con todas las preguntas o podemos ir Exacto. anotando las preguntas? Sí, sí. Después de la última lección voy a compartir el proyecto final con ustedes. Entonces, van a ver todas las preguntas ahí en un solo documento. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Ok. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones Amén. a todos. Buenas noches, bendiciones. Hermanos, hasta el lunes. Bendiciones, feliz noche. Muchas Gracias y gracias. Dios los paz a su bendiga a vida. todos. Bendiciones. Descansen, bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Bendiga. Gracias. Gracias a Bendiciones para todos. todos. Buenas noches. Fuerte Un abrazo abrazo a para todos. todos. Hasta luego. Bendiciones. Gracias otra vez. Un Amén. abrazo a Pues, todos. muchas Dios les bendiga. Hasta el lunes, profesor. Dios le guarde. Sí, hasta el lunes. Bendiciones.